Bien, estoy grabando este video justamente para que sirva de guía sobre las búsquedas de literatura científica. Lo primero es partir abriendo el Scholar Google. ¿Ya? Este es un repositorio de los más grandes que existen. Entonces, de aquí se agrupan los documentos que podrían encontrarse en otras bases de datos, inclusive. ¿Ya? Usualmente, las bases de datos, la más importante es el eh, WASH, que es la base de datos administrada por Clarivate. Después le sigue la base de datos Scopus. Lastimosamente, ninguna de las dos permite la descarga directa sin un pago de una suscripción, que en este caso debe hacerlo la universidad o algún ente nacional de investigación. En nuestro caso no contamos con la posibilidad de descargar directamente. Entonces, por eso tenemos que recurrir a lo que se conoce como la búsqueda de artículos Open Access, ¿ya? Entonces vamos ahorita a colocar en Google Académico, abrimos y colocamos alguna, digamos, palabra clave que nosotros podamos encontrar dentro de nuestro trabajo, ¿no? Obviamente, en este caso parto de algo muy básico, entonces vamos a darle buscar y nosotros podemos ver aquí que empiezan a aparecer como es Google, te empieza a poner los resultados, em, se podría decir que tienen más citas o que han sido buscados más veces, ya sin importarte el año ni nada. Entonces, por ejemplo, este Process Condition que afectan la calidad física de los pellets de alfalfa ha sido publicado en 1996 y citado por 214 personas. ¿Ya? Entonces, así puede uno ir buscando. Entonces, si nos fijamos, obviamente va pasando el tiempo y los papers suelen irse citando con por mayor número de veces, entonces los más antiguos son los que más citas tienen. No necesariamente eso indica que sean malos ni nada por el estilo, sino que nosotros debemos siempre basarnos en papers que sean más modernos, más actuales. Usualmente, los revisores en las revistas internacionales te cuestionan cuando los papers tienen más de 5 años. Entonces, por seguridad, colocaron unos 3 4 años. A menos de que sea algún paper muy clásico en la línea que aparezca muchas veces, entonces en ese caso se coloca, ¿no? Por ejemplo, puede ser que este sea uno de esos papers clásicos, ya que ha sido citado muchas veces y tiene más de casi 30 años, en realidad 26 27 años, entonces obviamente es un clásico en su línea. Sin embargo, nosotros podemos filtrar ese intervalo. Entonces, por ejemplo, podemos poner desde el 2020 en el costado izquierdo y me aparecen solo aquellos papers que sean desde el 2020. Pues igual los va ordenando tal vez por relevancia con respecto a las palabras que nosotros estamos ocupando. Por ejemplo, si yo cambiara un poco las palabras, voy filtrando. Entonces, evidentemente, la búsqueda debe ser hecha por las personas que más conocen el tema porque van a darse cuenta de qué cosas van apareciendo que no nos interesan o que no son parte de la investigación. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Digamos que no me interesa el pH o el perfil aminoácido, como menciona este paper, y veo que muchos están apareciendo con el pH. Puede ser que me interese o no, pero supongamos en este momento que no nos interesa. Entonces, hay una manera de filtrar los resultados y decirle que esa palabra no aparezca. Entonces nosotros colocamos un menos pH, por ejemplo. Y cuando le damos clic en buscar, se me han eliminado todos aquellos papers que tengan pH. Entonces el pH ya no va a aparecer. O lo mismo, por ejemplo, aminoácido. No me aparece la palabra aminoácido. Si tampoco quiero que me aparezcan aminoácido y pH tampoco, coloco ambos. ¿Ya? Si necesito que, por ejemplo, aparezca específicamente estas palabras, la coloco. Ya es posible que incluso ningún paper cumpla con eso. Pero si yo necesito que aparezca, por ejemplo, procesamiento del alfalfa, sí o sí, no acepto otro paper que no tenga esas dos palabras juntas, entonces la coloco entre comillas. Y si yo necesito colocar algo más, entonces
voy colocando de esta forma con el comando booleano AND. Entonces, por ejemplo, quiero que aparezca también la palabra, no sé, bromatológica, por ejemplo. Ya no aparece ningún. Probablemente está mal escrita alguna letra. Ya, quality, pues ahí me van a aparecer. ¿Ya? Entonces, de todas formas, nosotros podemos ir filtrando. Ahora, vamos al segundo problema, ¿no? ¿Cómo descargarnos el PDF? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos opciones. ¿Ya? Siempre partir de esta base de datos es muy bueno porque te permite establecer qué documentos están, o sea, qué líneas de investigación usualmente se tienen a nivel internacional. Ya, porque esta base de datos agrupa a todas, agrupa a todas. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos descargar la influencia de los tratamientos en el procesamiento, etcétera, del perfil del alfa, ¿no? Potencial bioactivo, etcétera, ¿no? Entonces, le doy clic aquí, o le puedo abrir en una nueva ventana. Entonces, abrimos en una nueva ventana, ya. Entonces, fíjense en que aquí no me deja acceder. Dice, acceda a través de su institución o compre el PDF, ¿no? Entonces, no, aquí no estamos para darles el dinero a estas editoriales gigantescas, que lo único que hacen es lucrar con la investigación que nosotros hacemos en universidades públicas u otros centros de investigación, ¿no? Entonces, una opción, como yo les decía en su momento, es que, por ejemplo, en este caso, octubre del 2020, yo diría que hasta el 2022 o incluso algunos del 2023, tenemos una muy buena posibilidad de encontrarlos en los repositorios de las bases de datos de Sci-Hub. Entonces lo que hago es copiar el título y puedo irme al libgen, ¿sí? libgen.rs, y ahí me aparece esta página de aquí, libgen.rs. Entonces coloco el nombre del paper que yo quiero. Y acá abajo me dice, buscar en dónde, en qué base de datos. Mm, Ficción o no ficción son libros, ¿ya? O sea, perdón, no ficción y SciTech son libros de ciencia, tecnología, o libros que no sean de ficción, es decir, libros de texto, ¿no? Acá tengo libros de ficción, es decir, novelas, pues también tiene. Y aquí, artículos científicos. También puedo buscar en revistas, pero este magazine se refiere a revista de cómics, entre otras cosas. Entonces, ahí está. Scientific Articles. Entonces busco aquí. Puede ser que aparezca o que no aparezca, no sabemos. En realidad no depende, digamos, de la base de datos, sino de que alguien haya subido. En este caso, suerte, apareció. Entonces, efectivamente verificamos que es el mismo artículo escrito por Sunny Sharma. Veamos, efectivamente, Sunny y Sharma. Le damos clic aquí en el título, ¿no? No en el journal, nada, porque si le doy clic en el journal, se me va a abrir el journal. Entonces le doy clic en el título y pongo Sci-Hub, y aquí está ¿ya? Entonces el artículo está acá y lo descargo. Así de sencillo. Bien. Y ya. Entonces lo descargamos y está el paper efectivamente completo. Eso es ningún inconveniente. Eso con aquellos papers que sean Elsevier o que sean, por ejemplo, ACS o tantas bases de datos que son pagadas. Obviamente no todos vamos a encontrar. Entonces, una buena forma de filtrar es, yo les mencionaba, poner, por ejemplo, desde 2020, pero hasta el 2022, porque ahí tengo una muy buena certeza de que efectivamente van a aparecer esos papers en esa base de datos, ¿ya? Ese LibGen es más completo que el Sci-Hub, porque también puede uno abrir el Sci-Hub, ¿no? Aquí está, Sci-Hub. ¿Ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, este Wiley, estos tampoco suelen ser gratuitos, ¿no? Ya, me estaba terminando el paper.
Si yo doy clic en descargar el PDF, dice, obtenga acceso para la versión completa de este artículo, ¿no? Podemos pagar 59, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hacemos eso. Entonces, copiamos el título de igual forma. Vamos a ver. Vamos a ver si es que le encontramos ese paper. Por ejemplo, por esta vía, el Sci-Hub, no lo encontramos. Vamos a ver en el LibGen. LibGen, no, efectivamente, no está. No está, a pesar de que es del 2022. No ha habido ninguna alma caritativa que ha subido ese artículo. Ya. A ver, entonces, entonces, la otra forma, digamos, entre comillas, legal de obtener paper es buscar en bases de datos Open Access. Entonces, aquí tenemos dos, ¿no? El famoso, ustedes habrán escuchado, MDPI, MDPI, perdón, no MPDI, sino MDPI, ya. Entonces, aquí nosotros tenemos dentro de esta página web todas las búsquedas. Pues aquí están todos los papers que ellos tienen, o cualquier cantidad de papers. Vamos a ver el journal que se llame Plants, por ejemplo. Aquí te va diciendo qué factor de impacto tiene. Mira, es una espectacular revista. Ambas es Q1 para Simago y Q1 para Clarivate, es decir, Q1 a nivel internacional. Está en Scopus, está en Web Science, PubMed, etcétera, ¿no? Una maravilla de revista. Sino que evidentemente estas son las más caras, ¿no? Por ejemplo, esta cuánto cuesta, cuánto le cuesta al autor publicar, ¿no? Estas son gratuitas para nosotros que estamos queriendo acceder, pero evidentemente no para el autor que quiere publicar. Sí, efectivamente, las que son Q1, MDPI ya te cobra 2.700 francos suizos, ¿ya? Francos suizos. Bien, volviendo al tema que nos atañe. Entonces, nosotros podemos colocar, por ejemplo, aquí directamente, ya que yo quiero en MDPI. Por ejemplo, lo único que me apareció fue este. Probablemente porque obviamente estoy poniendo eh, dos señales de aquí, ¿no? Alfalfa Processing y MDPI, ¿no? Sigue siendo el único paper que tiene esa palabra. Ya. En esos años, en esos años. Entonces, cuando yo le doy clic, eso no hay ningún problema, porque son Open Access. Entonces, por lo tanto, lo único que tengo que venir es hacer acá, descargar el PDF y listo, gratuitos. Y son papers científicos. Entonces, aquí incluso puedo quitar el del 2020 al 2022, ahí me aparecieron unos más, ¿ya? Entonces, eh, no sé si la traducción de Alfarina en inglés era Alfarina, o Alfarin o algo, alguna cosa así, vamos a ver. ¿No? Está la misma palabra, ¿no? Entonces vamos a buscarle todos los papers que tengan la palabra Alfarina y que sean M de MDPI, ya. Entonces, esos son, ¿no? Por ejemplo, evaluación, etcétera. Eh, vamos a ver. Ya. Acá. Entonces aquí nosotros descargamos el PDF. Ah, de un autor que se llama Alfarina, no tiene nada que ver. Ya, eso tenemos que filtrar. La verdad es que no sé, no aparece mucho, o sea, aparece en español. Eh, vamos a ver si en este contexto va apareciendo. Bueno, apareciendo algunos que se apellidan Alfarina. Eh, Santos, de hecho. No sé qué otra, qué otra propiedad se pueda colocar. ¿Ya? A ver, vamos a ver si en Ecuador, por ejemplo, se ha estudiado esto. Ajá. Aquí hay un nombre científico, seguramente Meikago Sativa Mill. Mm, perfecto. Ya. Pues aquí tenemos, por ejemplo, este del 2022. Entonces aquí está en ResearchGate.
que es una base de datos de red social. O sea, ResearchGate es una red social de investigadores. Recién luego lo ha dejado libre de uso aquí. Obviamente eso hay que citarlo si queremos utilizarlo. Ujú. Y voy a ver si es que a nivel internacional con esta palabra me parece algo más. Sí, efectivamente me aparece en otros países. Vamos a ver si dentro de MPPI está esto. Aparece más, sí, aquí está. Caracterización, por ejemplo, de la calidad del forraje, los perfiles fenolíticos y la actividad antioxidante en alfalfa. Excelente. Ya va por ahí, ¿no? Justo estos planes que hablábamos hace un momento, pero igual download. ¿Ya? Entonces aquí la idea es tener unos 30, 40 papers que más o menos nos logren decir hacia dónde apunta el tema, ¿no? Nosotros podemos basarnos en un documento típico, digamos, de un buen escritor. Y aquí va a estar el título, el resumen, y fíjense en la introducción, ¿qué debe decir? Presentar el contexto del problema de investigación, explicar la importancia del tema. Se debe revisar la literatura relevante relacionada con el tema de investigación. Se presentan estudios previos, teorías, conceptos relevantes que proporcionan un contexto para el estudio actual. Y también se identifican lagunas para la investigación existente que el estudio actual busca abordar. Eso es lo importante que nosotros determinamos. Básicamente con esto estaríamos cumpliendo esta primera sección. Entonces hasta aquí dejo este video.